Siempre creí que el mayor regalo de la vida era ver a mi hijo crecer, formar su propia familia y darme razones para sentir orgullo. Imaginaba noches de domingo llenas de risas, una mesa abundante y la certeza de que mi lugar siempre estaría allí, en el corazón de mi familia. Pero, en lugar de eso, fui tratada como un estorbo. Mi propia nuera me sacó de mi casa y me arrojó a un asilo miserable, sin siquiera imaginar que yo era la verdadera dueña de todo el imperio que sostenía su vida. Y si piensas que mi historia termina en ese abandono, estás equivocado. Porque lo que sucedió después, nadie jamás lo esperaba. Y al final, entenderás por qué nunca se debe subestimar el silencio de una mujer. Pero antes de continuar, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para seguir más relatos como este, llenos de emoción, injusticia y giros inesperados. Mi nombre es Mercedes Valdés Herrera, tengo 72 años, y durante décadas fui madre, esposa y guardiana de una herencia que muchos codiciaron en silencio. Siempre viví creyendo que el respeto se conquista con amor, pero ahora voy a demostrar que también puede exigirse con valentía. Entré a mi mansión como si fuera una invitada indeseada. El mármol del piso brillaba bajo la luz de las lámparas de cristal, pero en vez de sentir orgullo, me atravesó un frío extraño. Las ventanas grandes dejaban pasar la claridad de la tarde y cada rayo de sol iluminaba un rincón que alguna vez llené de risas. Los muebles, elegantes y caros, ya no me hablaban de hogar, sino de distancia. Era mi casa, pero ya no parecía mía. Caminé despacio por el pasillo principal, sintiendo como cada retrato familiar me seguía con la mirada. Los cuadros que había mandado enmarcar con tanto cuidado parecían ahora recordarme todo lo que había entregado sin recibir gratitud. El silencio de esos salones amplios era insoportable, un silencio que dolía más que cualquier palabra cruel. Mi respiración sonaba fuerte, como si fuera una intrusa en mi propio espacio. En el comedor elegante, me topé con Camila. Su perfume caro inundaba el aire, dulce y penetrante, como si quisiera borrar el aroma de las flores que siempre ponía en la mesa. Vestía ropa de diseñador, con una seguridad que me resultaba insoportable. Tenía esa forma de mirar que desarma, una mezcla de frialdad y desprecio que me atravesó como cuchillo. No hizo falta esperar demasiado para que soltara el golpe. «Usted ya no sirve, suegra, solo estorba». Sentí que el piso de mármol me jalaba hacia abajo, como si quisiera tragarme. No respondí de inmediato porque mi garganta se cerró. Tragué saliva y me obligué a sostenerle la mirada. No quería darle el gusto de verme derrumbar. El eco de sus palabras se quedó vibrando en mi pecho, como si hubiera abierto una grieta imposible de cerrar. Respiré hondo y contesté en voz baja, pero firme. «No soy un mueble en esta casa, Camila». Lo dije casi como una súplica, pero también como un recordatorio. Ella arqueó la ceja y rió con un desdén que me quemó la piel. En ese instante comprendí que para ella yo no era más que una carga. No me veía como madre, ni como mujer, ni como parte de la familia. Solo como un obstáculo. El sonido de pasos detrás de mí me hizo girar. Andrés entró al comedor con un traje impecable, el nudo de su corbata perfectamente ajustado. Llevaba ese perfume amaderado que siempre me recordaba las mañanas antes de ir a la oficina. Su mirada evitó la mía y se clavó en el suelo. En la mano tenía una carpeta con papeles, y me bastó una sola mirada para saber que se trataba de asuntos de banco. Me dolió que pudiera traer cuentas y transferencias en la cabeza, pero no espacio para su madre. «Perdóname, mamá, es lo mejor». Su voz era apenas un murmullo, como si ni él creyera lo que estaba diciendo. Sentí un nudo en el estómago. Quise abrazarlo, detenerlo, pero él no me dejó. En su rostro vi miedo, inseguridad, y detrás de eso, el control de Camila. Había entregado sus decisiones a ella, y con eso me estaba entregando también a mi destino. El silencio entre nosotros fue peor que un grito. Me quedé de pie, con la cabeza erguida, pero por dentro todo se rompía. El comedor elegante, que antes era mi lugar favorito, ahora parecía un escenario donde yo era la pieza sobrante. No había música, no había flores, solo el sonido de mi corazón golpeando fuerte. Por primera vez sentí que estaba perdiendo mi lugar, no en la casa, sino en la vida misma. Camila sonrió, satisfecha, y salió de la habitación como si ya hubiera ganado. Andrés la siguió, incapaz de sostenerme la mirada.
Me quedé sola, frente a esa mesa larga, recordando las noches de familia que alguna vez se vivieron ahí. Quise llorar, pero me contuve. Las lágrimas eran un lujo que no pensaba regalarles. Me senté en una de las sillas de cuero, alisando con mis manos el mantel bordado. El contraste entre esa elegancia y mi dolor me partía el alma. ¿De qué servían las lámparas de cristal, las joyas guardadas, las cuentas en el banco, si en ese momento yo no tenía ni el respeto de mi propio hijo? Sentí que el silencio era mi único aliado, y dentro de él nació algo que no supe nombrar, la certeza de que esa humillación no sería el final. El eco de las palabras de Camila seguía resonando, pero ya no me lastimaban igual. Era como si de pronto ese veneno se hubiera convertido en un impulso extraño, una chispa que me empujaba hacia algo distinto. No lo entendía del todo, pero sabía que ese momento no se iba a quedar ahí. Y mientras observaba cómo la luz de las lámparas se reflejaba en el mármol, me prometí que no sería yo la que terminara derrotada. La limusina negra esperaba afuera como si fuera un carruaje fúnebre. Siempre me gustaron los coches elegantes, pero ese día no vi lujo, solo el reflejo oscuro de mi derrota. El chofer ni siquiera me saludó, abrió la puerta y esperó en silencio. Subí despacio, aferrada a mi bolso de cuero que ya empezaba a desgastarse, el único testigo de todo lo que estaba perdiendo. Adentro olía a cuero nuevo, a perfume de auto recién detallado, y aún así yo me sentía en un ataúd. El trayecto fue largo y silencioso. Miraba por la ventana cómo se alejaban los jardines impecables de la mansión, los muros altos, las fuentes con agua cristalina que alguna vez mandé construir. Recordaba las tardes en que caminaba entre las flores, corrigiendo cada detalle de la decoración, buscando que todo luciera perfecto. Y ahora, todo eso se iba quedando atrás como si nunca me hubiera pertenecido. El paisaje cambiaba rápido, de avenidas con restaurantes elegantes a calles más sucias, con paredes descascaradas y anuncios viejos de agencias de viajes que ya nadie miraba. Al llegar, lo primero que me golpeó fue el olor. No era el aroma a rosas frescas de mis arreglos florales, ni a velas caras como en los salones privados de mi casa. Era un olor húmedo, agrio, a abandono. El edificio era gris, con ventanas pequeñas y cortinas rotas. Camila bajó primero, su bolso de diseñador brillando bajo el sol como una burla. Caminó segura, como si estuviera entrando a un club privado, cuando en realidad era el lugar donde planeaba esconderme para siempre. El hombre de recepción apenas levantó la vista al verla. Tenía un escritorio de madera vieja, con papeles amontonados y un ventilador que hacía más ruido que viento. Camila entregó una carpeta y firmó con prisa, como quien cierra una cuenta conjunta en el banco. No me miraba. No le importaba si yo entendía o no lo que estaba pasando. Yo solo escuchaba el raspón de la pluma sobre el papel, y con cada firma, sentía que me arrancaba un pedazo de dignidad. Aquí estará mejor, lejos de mi casa. Su voz sonó ligera, casi divertida, como si me estuviera haciendo un favor. Yo respiré profundo, intentando que mi voz no temblara. Esto es lo mejor que puedes hacer, Camila, así agradeces lo que recibiste. Ella rió bajito, sin dignarse a contestar. Ese silencio fue más cruel que cualquier insulto. Me quedé mirando sus manos llenas de anillos, joyas que yo misma había comprado en viajes, recordando cómo las presumía sin saber el origen real de ese dinero. La habitación que me asignaron estaba en el segundo piso. Subimos por unas escaleras con barandal flojo, y cada paso me recordaba que ya no estaba en mi mundo. La puerta rechinó al abrirse. 2 camas de hierro, colchones hundidos, sábanas ásperas y un foco desnudo colgando del techo. No había mármol, no había lámparas de cristal, no había cuadros. Solo paredes húmedas y un olor a medicina barata. El contraste me golpeó en el estómago. ¿Cómo había pasado de las suites de hotel boutique en mis viajes a esto? Me senté en la orilla de la cama y acaricié el pañuelo bordado con mis iniciales, MVH. Lo había guardado en mi bolso como un recordatorio de quién era yo en realidad. No se lo mostraría a nadie, todavía no. Pero lo miré como quien mira un secreto que da fuerza. Algún día este lujo que ellos disfrutan será mi arma, me prometí en silencio, apretando el pañuelo contra el pecho. Camila se acercó a la ventana y la abrió con gesto de desagrado. Bueno, aquí tendrá su espacio. Ya no tendrá que preocuparse de nada. Su ironía era tan evidente que me dieron ganas de gritar. Pero no lo hice.
La dignidad era lo único que me quedaba, y no pensaba regalársela. Me limité a observarla, como quien estudia a su enemigo antes de dar el primer golpe. Cuando por fin se fue, el silencio se volvió ensordecedor. Me quedé sola, escuchando los murmullos de los demás residentes en el pasillo, lamentos que me hicieron estremecer. No eran voces de locura, eran voces de olvido. Gente que había sido abandonada como yo, gente que alguna vez tuvo una casa, un jardín, una familia. Me pregunté si yo terminaría igual, esperando una visita que nunca llegaría. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo manchado de humedad, recordando las luces cálidas de mi mansión. Cada detalle venía a mi mente. El comedor elegante, las copas de cristal, las cenas con velas. Todo parecía un sueño lejano, y sin embargo, yo sabía que era real. Me habían robado el presente, pero no el pasado. Y mucho menos, el futuro. El frío me obligó a cubrirme con una manta delgada. Afuera llovía, y cada gota golpeando la ventana era como un recordatorio del lugar donde estaba. Cerré los ojos y me repetí una y otra vez que esa no sería mi tumba. Que mis cuentas, mis propiedades, mi nombre, todo lo que había construido, aún estaban ahí, esperando. Y que yo sabría cuándo y cómo usarlo. El abandono era real, sí, pero también lo era mi fuerza. La primera noche en el asilo fue como caer en un vacío que no terminaba. La cama rechinaba con cada movimiento y las sábanas ásperas me raspaban la piel como si castigaran mi cuerpo por envejecer. El techo manchado de humedad parecía desmoronarse sobre mí, y el zumbido del foco desnudo colgando del techo se volvió insoportable. Cerré los ojos e intenté pensar en mi casa, en mis muebles de madera fina, en la luz cálida que iluminaba el comedor. Pero entre ese recuerdo y mi presente había un abismo imposible de ignorar. El olor a medicamento barato impregnaba todo, mezclado con el aroma agrio de la humedad. Ese hedor se me quedó pegado en el cabello y en la ropa, como si quisiera borrar los perfumes franceses que solía guardar en mi tocador. Me dio rabia pensar que mis frascos, mis joyas, mis perlas, seguían allí, en un cajón de la mansión, siendo usados quizá por Camila. Me revolví a imaginarla probándose mi ropa de diseñador frente al espejo, creyendo que todo eso le pertenecía. Compartía la habitación con una mujer de cabello blanco y manos arrugadas. No tardó en hablarme con un tono cansado. Aquí nos dejan a morir. Una vez que cruzas esta puerta, ya nadie regresa por ti. Sus palabras me perforaron más que el frío de la noche. Ella hablaba desde la resignación. Yo lo supe al mirarla a los ojos. Yo todavía no estaba lista para resignarme, aunque el miedo me recorría entera. Me quedé en silencio, pero mi mente viajaba a otro lugar. Recordaba el jardín impecable de mi mansión, las rosas que yo misma cuidaba cada mañana, los paseos entre fuentes y esculturas. Sentía el aire fresco, escuchaba el murmullo del agua. Todo eso me ayudaba a mantenerme de pie. No estoy muerta, me repetí en voz baja, como un rezo. Solo estoy esperando. La mujer me observó con curiosidad. ¿Cómo puede decir eso? ¿No ve dónde estamos? La miré fijo, y sin alzar la voz le respondí, porque sé quién soy. Y sé lo que he construido. Ella sonrió con tristeza, como quien no cree pero envidia la esperanza de otro. Me di cuenta de que en este lugar la fe en uno mismo era lo primero que se perdía. Y yo no estaba dispuesta a regalarla. Esa noche escuché llantos detrás de las paredes. Alguien murmuraba nombres, otro pedía ayuda, otro rezaba. El asilo era un coro de almas olvidadas. Me cubrí con la manta fina, temblando, y pensé en mis cuentas bancarias, en el dinero que seguía siendo mío aunque lo ignoraran. Esa riqueza era mi carta escondida, mi secreto más poderoso. Tal vez ellos pensaban que me habían enterrado, pero no sabían que aún tenía cómo levantarme. El hambre me despertó a medianoche. Recordé los banquetes que organizaba en el comedor elegante, con vinos guardados en cava y platos preparados por chefs en restaurantes elegantes. Ahora me llevaban una charola metálica con sopa fría y pan duro. El contraste me revolvía el estómago, pero también me encendía la determinación. No se trataba de comida, se trataba de dignidad. Y yo no estaba dispuesta a olvidarla. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. La reja oxidada me impedía abrirla por completo. Afuera solo había un terreno baldío,
con basura amontonada y perros flacos merodeando. Cerré los ojos y recordé mis viajes, los hoteles boutique donde me hospedaba, las suites con vista al mar, el servicio impecable. La diferencia me dolía como una herida abierta, pero también me recordaba que yo había vivido otra vida y que esa vida seguía esperando por mí. Al regresar a la cama, abracé fuerte el pañuelo con mis iniciales. Ese pedazo de tela bordada era mi ancla, mi recordatorio de que aún tenía un nombre que significaba poder. Lo escondí debajo de la almohada, como un tesoro que nadie debía encontrar. Me dormí con lágrimas en los ojos, pero también con un pensamiento firme: yo no era como los demás. Yo tenía algo más que recuerdos. Yo tenía un plan. El amanecer entró por la ventana pequeña, dibujando sombras torcidas en las paredes descascaradas. Los ruidos del pasillo anunciaban otro día de rutina gris. Pero yo desperté distinta. Me senté en la cama, respiré profundo y me juré a mí misma que esas noches no serían eternas. Que cada minuto que pasara ahí sería parte de mi preparación, no de mi final. Y mientras las demás se resignaban, yo me levantaba con la certeza de que estaba guardando fuerzas. Casi en silencio. Me repetí en la mente una y otra vez: si logro salir de aquí, nada volverá a ser igual. Y por primera vez desde que entré al asilo, me sentí lista para resistir. El tercer día en el asilo, escuché que alguien caminaba con tacones firmes por el pasillo. Ese sonido no pertenecía a este lugar, tan acostumbrado al arrastre de sandalias viejas y pasos cansados. Reconocí el ritmo antes de verla. Era Camila. Sentí un vuelco en el estómago, como si mi cuerpo me estuviera advirtiendo de un nuevo golpe. Me puse de pie despacio, alisando la sábana arrugada, queriendo al menos mantener un poco de dignidad frente a ella. Cuando abrió la puerta, el olor a su perfume caro inundó la habitación, sofocante en aquel espacio reducido. Llevaba un abrigo ligero y un bolso de diseñador colgando del brazo. Su cabello perfectamente alisado brillaba bajo el foco débil, como si ella se negara a mezclarse con la decadencia de este lugar. Entró sonriendo, pero no era una sonrisa cálida, era la de alguien que se sabe vencedora. Mírese, una vieja débil entre ruinas. Aquí pertenece. No me moví. La miré directo a los ojos, sosteniendo la respiración para no temblar. Me ardían las manos de ganas de gritarle todo lo que sabía, pero no lo hice. Había aprendido que el silencio puede ser más fuerte que la furia. Mi corazón golpeaba fuerte, pero mi voz salió calmada. Tu soberbia será tu caída, Camila. Ella arqueó una ceja, como si hubiera escuchado una broma. Su risa fue corta y seca, rebotando en las paredes húmedas de la habitación. Caminó hasta mi cama y se sentó en la orilla, acariciando las cobijas ásperas con desdén. Caída. Por favor. Yo ya estoy disfrutando todo lo que usted dejó. La casa, las cuentas, las joyas, todo lo que su hijo y yo tenemos ahora nos pertenece. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No por lo que decía, sino porque sabía que era cierto. Ella ya usaba mis perlas, mis vestidos de diseñador, mis muebles de lujo. Todo lo que yo había trabajado en silencio ahora estaba en sus manos. Cerré los ojos un instante y respiré hondo. No sabes nada, Camila. Y cuando lo sepas, será demasiado tarde. Se levantó de la cama y dio una vuelta lenta por la habitación, como si quisiera exhibirse. Sacó una tarjeta de crédito de su bolso y la agitó frente a mí, sonriendo con triunfo. ¿Ve esto? Su hijo me dio acceso a todo. Una sola firma, y puedo retirar fondos de cualquier cuenta. Eso es poder, suegra. Yo la observé en silencio, ocultando la furia que me quemaba por dentro. En mi mente, sin embargo, me repetía una verdad que ella desconocía. Yo seguía siendo la dueña legal de las propiedades, la única que podía decidir el futuro de ese imperio. No lo sabía, y no pensaba decírselo todavía. Su arrogancia era mi mejor aliada, porque la mantenía ciega. Cada palabra suya era un ladrillo más en el muro de su propia caída. Antes de irse, se inclinó hacia mí. Sentí el roce frío de su perfume en mi mejilla. No se ilusione, aquí se va a quedar. Y cuanto más rápido lo acepte, menos le dolerá. Susurró esas palabras como veneno, y después salió, dejando un vacío pesado detrás. El silencio de la habitación volvió, pero ya no era el mismo.
Algo dentro de mí se había endurecido. Me quedé de pie, con la espalda recta, observando la puerta cerrada. No lloré. No iba a darle ese gusto. En cambio, caminé hasta la ventana y me aferré a la reja oxidada. Miré el cielo gris, y por primera vez en días sentí que mis pensamientos se ordenaban. Yo tenía una decisión clara. No iba a esperar a morir en este lugar. Estaba planeando algo más grande. El recuerdo de su risa todavía me taladraba, pero también me daba fuerzas. Si ella pensaba que todo estaba en sus manos, estaba equivocada. Cada palabra suya me estaba empujando más cerca de mi verdad. Y yo sabía que la verdad, tarde o temprano, siempre termina saliendo a la luz. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir, ¿te quedarías callado soportando una humillación, o tendrías el valor de enfrentar a quien quiere borrarte de tu propia vida? Esa tarde me sirvieron una sopa aguada en un plato metálico. El líquido estaba frío, insípido, y flotaban en él unos trozos de pan duro que parecían piedras. Me quedé observándolo con un nudo en la garganta. No era solo comida lo que me estaban dando, era la confirmación de que me veían como alguien sin importancia. Cerré los ojos y recordé mis banquetes en el comedor elegante de la mansión, con copas de cristal tintineando y platos servidos como en un restaurante de lujo. El contraste me quemaba por dentro. Mientras empujaba esa comida con la cuchara, escuché risas en el pasillo. Era personal del asilo platicando, como si nada. A ellos no les dolía porque no les importaba. Yo, en cambio, sentí que cada cucharada era un insulto. Me levanté de la silla y dejé la charola a un lado. No iba a tragar más humillación disfrazada de alimento. En ese instante comprendí que seguir sobreviviendo no sería suficiente. Tenía que recuperar mi vida. Me acerqué a la ventana pequeña de la habitación. El vidrio estaba sucio y apenas dejaba pasar la luz. Afuera, la lluvia caía sobre el terreno baldío, y por un momento me vi reflejada en ese charco gris. Pero dentro de mí todavía había un destello. Me toqué el pecho donde guardaba mi pañuelo con las iniciales bordadas, y me susurré: Mercedes Valdés Herrera no va a morir aquí. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Esa noche me costó dormir. Me revolvía en la cama, escuchando los ronquidos y lamentos de otros residentes. La manta delgada no me calentaba, pero mi mente estaba encendida. Recordaba los viajes que había hecho, las suites de hotel boutique, los spas de lujo donde me consentían con masajes. Yo había vivido con elegancia, con dignidad. Y aunque ahora me rodeara la ruina, esa mujer seguía dentro de mí. No estaba derrotada, solo estaba esperando el momento. Con los ojos fijos en el techo húmedo, empecé a pensar en lo que todavía tenía. Mis propiedades, mi herencia, mis cuentas que seguían bajo mi nombre. Camila podía presumir de tarjetas de crédito, pero no tenía la raíz del poder. Yo sabía dónde estaban las escrituras, conocía cada detalle legal. Y sobre todo, tenía la decisión. Eso era lo que ellos no podían robarme. La decisión de cuándo y cómo regresar. Al día siguiente, cuando sirvieron el desayuno, apenas probé un poco de pan viejo. Me levanté de la mesa y caminé hasta el patio. Había un árbol seco en una esquina y un banco de hierro oxidado. Me senté ahí y cerré los ojos. El viento frío me golpeaba la cara, pero yo estaba en otro lugar. Veía mi jardín impecable, escuchaba el agua de las fuentes, sentía el sol en mi piel. Fue como recargar fuerzas desde la memoria. Una enfermera pasó y me preguntó si estaba bien. Le respondí con una sonrisa que la sorprendió. Tal vez pensó que me estaba resignando, pero la verdad era otra. Me estaba preparando. Aprendí a fingir calma para que no sospecharan. Guardaba mi rabia como un secreto, pero dentro de mí crecía una certeza. El silencio era mi mejor arma. Por la noche, tomé una hoja vieja que encontré en un cajón y escribí una frase sencilla: voy a salir de aquí. La doblé y la guardé bajo el colchón, como si fuera un contrato conmigo misma. No necesitaba testigos. Era mi promesa, escrita con la misma determinación con la que había firmado acuerdos en el banco o cerrado ventas de propiedades. Esa hoja era tan valiosa como cualquier documento. Al despertar al día siguiente, me sentí distinta. Caminé con la espalda recta por los pasillos del asilo, saludando a las demás con una serenidad nueva. No era fingida, había tomado una decisión.
Y en esa decisión estaba mi fuerza. Camila no lo sabía, Andrés tampoco. Nadie sospechaba que en silencio ya había comenzado mi regreso. La mujer con la que compartía cuarto me observó intrigada. ¿Por qué sonríe? Aquí no hay motivos. La miré con ternura y respondí, porque hay cosas que todavía me pertenecen. Ella frunció el ceño, sin entender. Y eso me dio más seguridad. No todos tenían que saberlo. Solo yo debía recordar quién era. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba otra vez las ventanas, me quedé sentada en el banco oxidado del patio. No tenía miedo. Sentía que, por primera vez desde que llegué, ya no estaba sobreviviendo, estaba planeando. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Aquella mañana el pasillo del asilo estaba más ruidoso de lo normal. Se escuchaban pasos apresurados, puertas que se abrían y un murmullo inquieto entre enfermeras. Me asomé por la rendija de la puerta y vi a una joven de uniforme blanco acomodando unas carpetas. No la había visto antes. Caminaba con rapidez, con esa energía que solo tienen los que todavía creen que pueden cambiar las cosas. Algo en su mirada la hacía diferente a los demás. Horas después, entró a mi habitación con una charola de medicinas. Al levantar la vista, se detuvo de golpe. Me observó con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Yo la miré en silencio, tratando de descifrar esa sorpresa. Balbuceó un saludo y dejó la charola en la mesa de hierro. Pero antes de salir, se inclinó un poco hacia mí y susurró: «Usted no es la dueña de las empresas Valdés». Me quedé helada. El corazón me golpeaba en el pecho con tanta fuerza que pensé que ella lo escucharía. No respondí de inmediato. Caminó hacia la puerta, miró a los lados y regresó. La reconocí por una foto en una revista de finanzas. Usted aparecía al lado de su esposo, presentando una nueva propiedad. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez, desde que llegué, que alguien me recordaba quién era de verdad. La observé con calma, aunque por dentro quería gritarle que sí, que tenía razón. Me acerqué despacio y le dije en voz baja: «SHHH, todavía no deben saberlo». Ella asintió con rapidez, entendiendo la gravedad de mis palabras. En su rostro había algo más que sorpresa: respeto. Y esa chispa de respeto fue como un soplo de aire fresco en medio del encierro. Se sentó frente a mí, con las manos inquietas sobre el regazo. ¿Y por qué está aquí entonces? ¿Por qué permitir que la traten así? Quise reír y llorar al mismo tiempo. No podía explicarle todo, pero le respondí con lo único que podía, porque a veces es necesario dejar que los demás se crean dueños del juego, hasta que llega el momento de mostrar las cartas. Ella bajó la mirada, impresionada. No insistió más, pero noté que su curiosidad era fuerte. Me pidió permiso para volver a visitarme en otro turno. Asentí con un gesto, y al verla salir, sentí algo que no había sentido en días: esperanza. No estaba tan sola como creía. Había alguien que me reconocía, alguien que podía ser testigo de mi verdad. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé las palabras de la joven. En mi mente aparecía la imagen de la revista, aquella sesión de fotos donde posaba con perlas al cuello, un vestido de diseñador azul marino y la seguridad de que todo me pertenecía. Ahora estaba en un cuarto con paredes húmedas, pero nada borraba la realidad. Yo seguía siendo Mercedes Valdés Herrera. Y aunque el mundo lo hubiera olvidado, yo no. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, repasando planes en silencio. ¿Podía confiar en esa enfermera? ¿Y si hablaba de más? Mi instinto me decía que no lo haría. Había visto sinceridad en su mirada. Tal vez la vida me estaba poniendo a alguien en el camino justo cuando más lo necesitaba. Y esa posibilidad me devolvía fuerzas. Cuando volvió en su siguiente turno, me trajo un café caliente escondido en una taza de porcelana pequeña. Nada que ver con las charolas metálicas del asilo. Al recibirlo, el aroma me transportó a los desayunos en mi casa, con pan recién horneado y el sonido de cubiertos de plata sobre manteles limpios. Cerré los ojos un segundo, saboreando ese instante de lujo robado en medio de la miseria. Le agradecí con una sonrisa sincera, quizá la primera que mostraba desde que llegué al asilo. Ella me miró como quien sabe que acaba de convertirse en cómplice de un secreto mayor. Y yo confirmé lo que ya sospechaba:
Había comenzado a tejer mi salida, no con fuerza, sino con aliados silenciosos. Ese día me dormí tranquila, con el pañuelo bordado bajo la almohada y el sabor del café aún en la boca. Y mientras cerraba los ojos, entendí que el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de resistir. Ahora tenía un motivo para empezar a mover las piezas. Esa mañana encontré un periódico olvidado en la sala común del asilo. Lo hojeé sin mucho interés, hasta que una foto me saltó al rostro. Ahí estaba mi mansión, iluminada por luces cálidas y decorada con globos dorados. El encabezado hablaba de una fiesta de cumpleaños organizada por mi nuera, Camila Valdés de la Vega. Sentí un escalofrío. No era su mansión, no era su apellido el que debía brillar en esas páginas. Era el mío. Me acerqué a la ventana rota del pasillo, con el periódico en la mano. La imagen mostraba el jardín impecable lleno de mesas con manteles blancos, botellas de champaña y copas de cristal. Reconocí cada rincón, cada árbol, cada lámpara. Era como ver un espejo deformado de mi vida. Ahí estaban disfrutando del lujo que yo construí, brindando con mi vajilla de porcelana y posando como los dueños de algo que no les pertenecía. El artículo describía con detalle los invitados, empresarios, amigos de la familia, políticos locales. Mencionaba un banquete con mariscos traídos de la costa y vinos importados, servidos en el comedor elegante que yo misma había decorado con muebles italianos. Cerré el periódico con las manos temblorosas. No era la comida lo que me dolía, era la mentira. Mi ausencia no era casualidad, era un plan. Me imaginé a Camila caminando entre los invitados, con un vestido de diseñador rojo, presumiendo mis joyas, mis perlas, mi perfume. Y a Andrés, a su lado, sonriendo como si todo estuviera en orden. Me dolía pensar que la gente lo miraba con admiración, creyendo que era un hombre exitoso, cuando en realidad todo lo que tenía venía de mí. Esa farsa se sostenía con mi silencio, y de pronto entendí cuánto les convenía mantenerme escondida. El corazón me latía tan fuerte que tuve que sentarme. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmarme. Pero no podía. La rabia era un fuego que me subía por la garganta. Recordé mis cumpleaños pasados, los viajes que organizaba, las cenas en restaurantes elegantes, las flores que llenaban cada mesa. Todo eso lo había hecho con amor, para compartirlo con mi familia. Y ahora, esa misma familia me celebraba con mi dinero, pero sin mí. Una enfermera se acercó y me preguntó si estaba bien. Le mostré el periódico y ella lo leyó en silencio. Al final me miró con compasión. «Es injusto, señora. Muy injusto». Asentí sin responder. No necesitaba lástima. Necesitaba acción. Guardé el periódico doblado y lo escondí en mi colchón. No quería que lo tiraran. Era una prueba, un recordatorio de lo que me estaban robando. Por la noche, las risas de los residentes en la sala común no lograban distraerme. Pensaba en los autos de lujo estacionados afuera de mi mansión, en la música en vivo, en la forma en que brindaban en mi nombre sin mencionarme. En ese momento sentí que no podía seguir esperando. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo dolor, era una fuerza que empezaba a tomar forma. Me levanté y caminé por el pasillo oscuro del asilo. Cada puerta cerrada era un recordatorio de quienes habían sido olvidados. Pero yo no pensaba unirme a esa lista. Yo tenía un apellido, una herencia, propiedades y cuentas que me respaldaban. No era cuestión de si saldría de ahí, sino de cuándo. Y esa certeza me sostuvo toda la noche. A la mañana siguiente, mientras me servían café aguado en una taza de plástico, lo rechacé. No quería más obras. Cerré los ojos y saboreé en mi memoria el café fuerte que me preparaban en casa, servido en porcelana fina. Ese recuerdo me dio fuerza. Tenía que recuperar mi lugar, no solo por mí, sino por todo lo que representaba. El periódico seguía doblado bajo mi colchón, como una llama que no se apagaba. Lo acaricié con las manos, como si pudiera absorber su energía. Esa fiesta, ese descaro, se había convertido en mi mayor motivación. Ellos celebraban mi ausencia, pero pronto tendrían que enfrentarse a mi regreso. ¿Y tú? ¿Qué es más difícil de perdonar? ¿La traición de una pareja o la cobardía de un hijo que guarda silencio mientras te borran de tu propia vida? La oportunidad llegó en un día cualquiera, disfrazada de rutina.
Una enfermera me avisó que tenía que acompañarla a una cita médica fuera del asilo. Fingí normalidad, pero por dentro sentí que algo se encendía. Al subir a la camioneta vieja que usaban para trasladarnos, me acomodé junto a la ventana y mis manos sudaban contra el vidrio frío. No era una simple salida. Era la primera vez que pisaría la calle después de semanas de encierro. El camino fue corto, pero para mí significó un viaje entero. Las calles polvorientas quedaron atrás y poco a poco comenzaron a aparecer las avenidas amplias, los edificios modernos con ventanales brillantes y las agencias de viajes con pósters de destinos que alguna vez recorrí. Cerré los ojos un instante y recordé mis vuelos en primera clase, mis suites en hoteles boutique, los desayunos con vista al mar. Todo eso seguía siendo mío, aunque ahora estuviera en un asiento incómodo y bajo vigilancia. De regreso del consultorio, pedí al chofer que tomara un desvío. Le dije que quería pasar por mi antigua colonia, como quien busca un recuerdo para aliviar la nostalgia. El hombre me miró con indiferencia, pero no se negó. Y entonces, tras unos minutos, apareció frente a mí lo que más temía y más deseaba ver: mi mansión. Ahí estaba, tan majestuosa como siempre, con su fachada de piedra clara y su jardín impecable lleno de bugambilias en flor. Los portones negros brillaban bajo el sol y 2 coches de lujo estaban estacionados a la entrada. Reconocí uno de inmediato. Era el sedán que había comprado yo misma, años atrás, con una transferencia directa de mi cuenta personal. Verlo ahí, en manos de Camila, me revolvió el estómago. Pedí que redujeran la velocidad y pegué mi frente al vidrio para observar mejor. Vi las ventanas grandes abiertas, cortinas de lino ondeando con el viento. Y detrás de una de ellas, distinguí una silueta. Era Camila. Llevaba un vestido rojo de diseñador, ajustado, con un collar de perlas brillando en su cuello. Caminaba con la seguridad de quien se siente dueña de todo. Por un instante, me ardieron los ojos de rabia. No tardé en reconocer a Andrés. Estaba junto a ella, vestido de traje, con un vaso en la mano. Reía, o al menos fingía reír. Desde la distancia, parecía un hombre satisfecho, pero yo lo conocía. Vi en su postura un cansancio que no podía ocultar. Aún así, se mantenía de pie junto a Camila, como un adorno más de esa farsa. El chofer preguntó si quería seguir mirando. No respondí. No podía apartar la vista. Me sentía como una sombra espiando a través de un cristal, viendo cómo mi vida continuaba sin mí. Pero entonces recordé lo más importante. Ellos podían disfrutar de la fachada, de las joyas, de los coches. Pero la verdadera dueña seguía viva, mirando desde afuera y planeando su regreso. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. No era momento de actuar. No podía revelar mi carta todavía. Tenía que esperar. Tenía que elegir con precisión cuándo entrar de nuevo, cuándo hacerle saber que nunca me fui del todo. El poder de la paciencia era mi mejor aliado. Cuando el coche arrancó, dejé atrás la mansión con el corazón apretado, pero con una certeza renovada. Ya no era nostalgia lo que sentía. Era un plan que se consolidaba dentro de mí. Había visto con mis propios ojos que seguían viviendo de lo mío, y esa imagen era suficiente para fortalecer mi decisión. Al regresar al asilo, caminé hasta mi cuarto sin decir palabra. La otra residente me preguntó por qué sonreía. No respondí. Guardé el secreto como se guarda una joya preciosa. Saber que mi casa seguía en pie, que mi nombre aún estaba escrito en cada escritura, era suficiente para dormir esa noche con la frente en alto. Me acosté en la cama dura, cerré los ojos y me repetí en silencio: muy pronto volveré a cruzar esas puertas, no como sombra, sino como la dueña que siempre fui. En el asilo las noches eran largas, pero había aprendido a usarlas a mi favor. Mientras los demás dormían o se quejaban en sueños, yo me quedaba despierta, con la mente trabajando en silencio. Una noche encontré un pedazo de papel en el carrito de limpieza. Lo guardé bajo mi colchón como si fuera un tesoro. Sentía que necesitaba escribir, aunque nadie más lo leyera. Era mi forma de no olvidar quién era. Con un lápiz prestado, tracé palabras torpes sobre el papel arrugado. Cuando regrese a mi hogar, cada lámpara de cristal volverá a iluminar mi nombre. Al escribirlo, me temblaron las manos, pero también me llené de fuerza. No era una fantasía, era un recordatorio. Yo tenía propiedades, cuentas en el banco,
y una herencia que aún estaba bajo mi firma. Eso me pertenecía, aunque intentaran borrarme. Un anciano del cuarto de al lado me sorprendió una madrugada. Me vio escribiendo bajo la luz tenue del pasillo y sonrió con ironía. «Usted habla y escribe como alguien que todavía tiene poder». Lo miré sin parpadear y le respondí con calma: «Porque lo tengo». Él no preguntó más. Sabía que no era el tipo de secreto que se comparte a la ligera. Esa frase se quedó rebotando en mi cabeza. Poder. No era solo el dinero ni las cuentas conjuntas, sino la capacidad de decidir cuándo mostrar la verdad. Yo sabía dónde estaban las escrituras, los contratos, los testamentos. Sabía cómo funcionaba cada detalle del imperio familiar. Y Camila, ella solo jugaba a ser reina en un castillo que nunca le perteneció. Una tarde, la enfermera que me había reconocido volvió a visitarme. Cerró la puerta con cuidado y se sentó a mi lado. Me entregó un cuaderno viejo, con hojas en blanco. «Para que escriba más, señora. Se le nota que le hace bien». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Abracé ese cuaderno como si fuera un documento de herencia. No era solo papel, era libertad escondida. Comencé a escribir todos los días. No solo recuerdos, también planes. Anotaba fechas, nombres, ideas. Hablaba de mi jardín impecable, de las reuniones en mi comedor elegante, de los viajes que hice. Pero entre esas memorias iba trazando la estrategia de mi regreso. Era como si cada línea me acercara un paso más a la salida. Un día, mientras escribía, escuché que alguien se acercaba. Cerré el cuaderno de golpe y lo escondí bajo mi manta. El corazón me latía con fuerza. Era otra enfermera que venía a dejar medicinas. Fingí estar dormida. Aprendí que mi supervivencia dependía de guardar silencio, de hacer todo en secreto. Mi verdad no podía salir antes de tiempo. En mis escritos también incluí cartas que nunca envié. Una para Andrés, recordándole todo lo que hice por él. Otra para Camila, advirtiéndole que la vida siempre cobra con intereses lo que se roba con arrogancia. No sabía si algún día se las mostraría, pero necesitaba dejarlas plasmadas. Era como gritar en silencio. Escribir me devolvía dignidad. No era la misma mujer que llegó derrotada a este lugar. Ahora tenía un propósito. Guardaba cada hoja doblada en un sobre, como si fueran documentos oficiales de un banco. No eran números, pero tenían más valor que cualquier cuenta. Eran la prueba de que seguía viva, despierta y lista. A veces me sorprendía sonriendo sola mientras escribía. No porque estuviera feliz, sino porque había descubierto algo. Nadie en este lugar imaginaba quién era yo realmente. Y ese secreto, guardado en silencio, se había convertido en mi escudo más fuerte. Camila podía reírse todo lo que quisiera, pero yo ya estaba moviendo piezas invisibles. Esa noche, mientras cerraba el cuaderno y lo guardaba bajo la almohada, sentí que ya no estaba esperando nada. Estaba preparando todo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Pasaron varios días en los que guardé silencio absoluto. Observaba, escuchaba, escribía, pero no compartía nada. Aprendí que en el asilo la información se convierte en chisme, y el chisme en veneno. No podía darme ese lujo. Sin embargo, algo en mi interior me pedía confiar en alguien. No podía cargar sola con todo lo que sabía, ni con todo lo que planeaba. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas chicas del pasillo, la enfermera que me había traído café volvió a visitarme. Traía el cabello recogido y un saco ligero encima del uniforme. Parecía cansada, pero sus ojos seguían igual de atentos. Me miró como si esperara algo. Fue entonces cuando decidí que ya no podía seguir callando. Había llegado el momento de probar si realmente podía confiar en ella. Le pedí que cerrara la puerta. Lo hizo sin preguntar, aunque supe que el gesto la puso nerviosa. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas y esperando en silencio. No tenía idea de lo que estaba a punto de escuchar. Yo respiré hondo, apreté el pañuelo bordado con mis iniciales y hablé con la voz más firme que pude. Yo soy la dueña del imperio familiar Valdés. Todo lo que ellos disfrutan, me pertenece. La enfermera abrió los ojos como si hubiera visto un rayo caer en la habitación. Quiso hablar, pero se contuvo.
Tragó saliva y me observó en silencio, esperando que dijera más. Le conté que la mansión, las propiedades, las cuentas, los negocios, todo seguía estando bajo mi firma. Camila lo ignoraba, y Andrés, por cobardía, jamás se atrevió a cuestionarlo. Ella me interrumpió con un murmullo apenas audible. Entonces, usted podría recuperarlo todo. Sonreí con amargura. No se trata de recuperarlo. Nunca lo perdí. Solo lo dejé en pausa. Esa frase la dejó aún más impactada. Vi cómo sus manos se apretaban contra su regazo. No esperaba que una mujer con ropa sencilla y zapatos gastados estuviera escuchando una confesión de riqueza y poder escondido. Le conté un poco de mi vida antes del encierro. Mis viajes a Europa, mis noches en hoteles boutique, las cenas en restaurantes elegantes donde se firmaban contratos importantes. Ella me miraba como si estuviera oyendo una novela imposible. Pero cada palabra era real. Cada recuerdo era parte de la mujer que seguía viva dentro de mí. No me atreví a darle demasiados detalles. No mencioné cuentas específicas ni documentos, pero sí dejé claro que nada de lo que hoy Camila presumía era suyo. La enfermera me escuchó con una mezcla de asombro y respeto. Al final, me tomó la mano. Si es cierto lo que dice, no está derrotada, señora. Solo está esperando su momento. Esas palabras me sacudieron. No venían de mí, sino de alguien que, sin deberme nada, me reconocía como algo más que una anciana olvidada. Sentí un calor extraño recorrerme el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me devolvía un reflejo de fuerza. Y ese reflejo me sostuvo. Le pedí que guardara silencio. No puede salir de esta habitación lo que le acabo de decir. Ella asintió con firmeza, pero vi en sus ojos la conciencia del peso que acababa de recibir. No era un secreto cualquiera. Era una verdad capaz de cambiar destinos. Cuando se fue, me quedé sola, pero no me sentí igual. Ya no era solo yo contra el mundo. Había alguien más que conocía mi verdad. Y aunque era arriesgado, me tranquilizó pensar que, si algo me pasaba, al menos una persona sabía quién era realmente. Esa noche me dormí con un pensamiento que me acompañó hasta el amanecer. El silencio había sido mi escudo, pero la confesión se había convertido en mi primera jugada. El ruido de un motor caro me despertó aquella mañana. No era el típico camión de suministros del asilo, era un coche de lujo estacionándose frente a la entrada. Me asomé por la ventana y lo reconocí al instante. Era la camioneta que yo había comprado en una agencia años atrás, con una transferencia directa de mi cuenta personal. El corazón me dio un vuelco. No necesitaba preguntar quién había llegado. Camila apareció en el pasillo minutos después, con un abrigo de piel ligero y un bolso de diseñador colgando del brazo. Sus tacones resonaban como una provocación en medio de los pisos viejos y maltratados del asilo. Caminaba como si estuviera desfilando en un club privado y no en un lugar lleno de abandono. Me observó desde la puerta de mi cuarto y sonrió, esa sonrisa envenenada que siempre me dolió más que sus palabras. Todavía sigue viva. Me quedé en silencio unos segundos, respirando profundo para que no notara mi temblor. Después le respondí con calma, mirándola directo a los ojos. Más viva de lo que imaginas. Ella soltó una carcajada seca que rebotó en las paredes húmedas, como si la idea de mi resistencia le pareciera absurda. Yo la miraba con una serenidad nueva. Ya no me sentía derrotada, y eso la desconcertaba. Entró en la habitación como si fuera suya. Se paseó por el espacio estrecho, tocando las sábanas ásperas con la punta de los dedos, arrugando la nariz con desdén. Nunca pensé que terminaría aquí, pero supongo que este lugar sí le queda. Sus palabras eran puñales, pero ya no me atravesaban como antes. Yo había aprendido a convertir cada humillación en un ladrillo de mi fortaleza. Se sentó en mi cama con descaro y cruzó las piernas, luciendo unas medias finas que seguramente había comprado con mis tarjetas. La vi acomodarse con elegancia falsa, esa que se sostiene en la apariencia y no en la esencia. Recordé los días en que yo elegía mi ropa en boutiques, en viajes a Europa, sin necesitar presumir nada. El lujo verdadero siempre había estado en la seguridad de saber quién era, y eso ella nunca lo tendría. Camila sacó un espejo pequeño de su bolso y se retocó los labios.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Disfruto cada minuto en su casa. Ya organicé cenas, abrí cuentas nuevas, cambié la decoración. Usted ya no existe, suegra. Cerré los puños con fuerza, pero mantuve la calma. Disfruta, Camila, porque nada de eso es tuyo. Y cuando lo descubras, será demasiado tarde. Ella parpadeó sorprendida, pero enseguida se rió de nuevo, creyendo que mis palabras eran delirio de anciana. Sentí que algo en su mirada se incomodaba. Tal vez intuía que había un secreto que aún no conocía. Y ese pequeño gesto me alimentó. No necesitaba gritarle la verdad, bastaba con sembrar la duda. Esa semilla crecería dentro de ella como un veneno silencioso, hasta que el día llegara. Cuando se levantó para irse, se inclinó hacia mí y susurró al oído: «No pierda el tiempo soñando, aquí se quedará». El olor fuerte de su perfume caro me revolvió el estómago. No respondí. Solo la vi caminar hacia la puerta, tan segura de sí misma que no se dio cuenta de que ya había empezado a perder. Al cerrar la puerta detrás de ella, respiré hondo. El silencio volvió a la habitación, pero era distinto. Ya no se sentía como un castigo, sino como un aliado. Yo sabía que estaba más cerca del momento de revelar mi verdad. Y mientras ella jugaba a reinar en mis salones, yo construía desde la sombra la caída que no vería venir. Me acosté despacio, con el pañuelo de mis iniciales en la mano. Acaricié la tela como si fuera un escudo. Había soportado otra visita, otra humillación, y sin embargo me sentía más fuerte que nunca. Camila había entrado creyendo que me aplastaba, y salió sin saber que acababa de alimentar mi fuego. ¿Y tú? ¿Crees que la ambición desmedida puede destruir a alguien más rápido que la misma pobreza? El amanecer me sorprendió despierta, repasando en mi mente cada palabra de Camila. Esa seguridad falsa con la que me había mirado no me dejaba tranquila, pero al mismo tiempo me daba una certeza: era momento de mover mis propias piezas. No podía esperar más. El asilo era un lugar de sombras, pero yo tenía aliados que aún vivían fuera, esperando mi señal. Y entre ellos, uno en particular había guardado mi confianza durante años. Al mediodía escuché mi nombre en la recepción. Me sorprendió porque nadie me visitaba. Caminé despacio por el pasillo, cuidando que mis manos no delataran mi nerviosismo. Al llegar, lo vi. Ahí estaba mi abogado de confianza, el único que conocía todos mis secretos financieros y legales. Vestía un traje sobrio, llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y me miró con un respeto que no encontraba en ningún otro lugar. Nos sentamos en una sala apartada, lejos de oídos curiosos. La enfermera que me ayudaba cerró la puerta y me dejó a solas con él. El olor a papel recién impreso y tinta se mezclaba con el perfume discreto de su loción. Abrí la carpeta con manos firmes y ahí estaba: documentos de propiedades, cuentas, contratos, todo cuidadosamente resguardado. Sentí un escalofrío. Era como volver a tocar mi vida con las manos. Él me habló en voz baja, directo, sin adornos. «Doña Mercedes, todo está en orden. Nadie ha podido mover lo esencial. Sus firmas siguen siendo las únicas válidas. Lo que Camila y Andrés creen tener es apenas un préstamo de su silencio». Escuchar eso me devolvió el aire que tantas veces me habían arrancado. Cerré los ojos un instante y sonreí. Seguía siendo la dueña. Me mostró documentos que confirmaban lo que ya intuía. El banco aún me reconocía como titular principal, los bienes seguían bajo mi nombre, y la herencia que todos daban por asegurada en manos de Andrés seguía intacta en mis manos. Camila podía jugar con tarjetas y retirar fondos de cuentas secundarias, pero jamás tocaría el núcleo del imperio. Esa verdad era mi escudo más poderoso. Le pedí que no se precipitaran. «Todavía no. Quiero que ellos se confíen. Necesito que crean que han ganado». Mi abogado asintió con una calma que me recordó por qué había confiado en él tantos años.
Guardó los papeles de nuevo y los sujetó contra su pecho. Cuando usted diga, todo cambiará. Esas palabras me recorrieron como una corriente de electricidad. Recordé viajes pasados, momentos en que firmaba acuerdos en suites privadas de hoteles boutique, rodeada de empresarios que me trataban con respeto. Yo no era una sombra, no era una carga. Era una mujer que había levantado un imperio con disciplina y visión. Y ahora, en un rincón olvidado, estaba preparando el regreso más inesperado. La enfermera regresó con café en una taza de porcelana, gesto discreto pero lleno de complicidad. Lo puse frente a mi abogado y brindamos en silencio, como si esa bebida fuera un pacto. Cada sorbo me devolvía la dignidad robada. No necesitábamos palabras de más. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. Antes de irse, me entregó un sobre pequeño. Por si necesita recordar que todo sigue en sus manos. Lo guardé con cuidado en mi bolso de cuero desgastado. No era un simple sobre, era un ancla, una prueba viva de que mi historia no estaba escrita en este asilo, sino en cada documento que llevaba mi firma. Lo vi salir y sentí que mis fuerzas se multiplicaban. Camila podía seguir paseando en mi casa, Andrés podía esconderse detrás de su silencio, pero yo ya tenía asegurado el futuro. No eran ellos quienes decidían mi destino, era yo. Siempre había sido yo. Al volver a mi cuarto, la otra residente me preguntó qué me habían entregado. Sonreí con suavidad y le dije, una carta. No necesitaba saber más. Era suficiente con que yo entendiera el peso de lo que llevaba conmigo. Ese secreto era mi llave, mi arma, mi promesa. Esa noche, bajo el ruido de la lluvia golpeando los vidrios sucios, abracé el sobre y el pañuelo bordado al mismo tiempo. Por primera vez desde que llegué al asilo, dormí tranquila. No era un descanso de resignación, era un descanso de estrategia. Todo estaba en su lugar, y el momento se acercaba. Al cerrar los ojos pensé en algo que me llenó de calma. Ellos creían que yo era una sombra. No sabían que estaba a punto de convertirme en el rayo que rompería su oscuridad. Era tarde cuando escuché pasos tambaleantes en el pasillo. No eran los firmes de Camila ni los discretos de una enfermera. Eran pasos pesados, arrastrados, con olor a alcohol. Reconocí el sonido incluso antes de verlo. Andrés apareció en la puerta, con la corbata suelta, el saco arrugado y los ojos rojos. El aroma a whisky caro llenó la habitación, mezclado con su perfume habitual. Por un segundo, lo vi como cuando era niño, perdido, buscando un abrazo. Pero esa imagen se desvaneció rápido. Se dejó caer en la silla junto a mi cama, hundiendo la cara entre sus manos. No dijo nada al principio. Solo respiraba fuerte, como si intentara expulsar algo que lo ahogaba por dentro. Yo lo observaba en silencio, esperando que hablara. Finalmente levantó la cabeza y me miró con un dolor que no había visto en él. «Mamá. Camila me controla, no puedo más». Su voz temblaba como la de un niño asustado. Lo escuché sin moverme. Había deseado esas palabras durante semanas, pero ahora que las oía no me daban consuelo. Sentí rabia, tristeza, compasión y distancia al mismo tiempo. Le respondí despacio, midiendo cada sílaba. «Eres mi hijo, Andrés. Te di todo. Pero tus errores tienen precio». Bajó la mirada, avergonzado. Sus dedos jugaban con un encendedor dorado, un regalo que yo misma le había comprado en un viaje a Nueva York. Me contó entre sollozos que las cuentas conjuntas estaban en desorden, que Camila gastaba sin límites, que había transferencias imposibles de justificar. Me habló de deudas escondidas, de tarjetas saturadas, de llamadas del banco que lo atormentaban. Lo escuchaba y no podía evitar sentir la ironía. Habían disfrutado del lujo como si fuera eterno, y ahora empezaban a probar el sabor del vacío. Recordé cada sacrificio que hice para construir lo que hoy tenían en sus manos. Horas interminables, viajes de trabajo, decisiones difíciles. Todo lo levanté con esfuerzo, y él lo estaba dejando caer en cuestión de meses. La rabia me quemaba, pero la contuve. No quería gritar. El silencio era más fuerte. Y en ese silencio él entendía mi desaprobación. Intentó justificar sus acciones. Yo solo quería darle paz a mi esposa. Ella me presionaba, me pedía cosas. Yo no supe decir que no. Lo miré con frialdad.
Eso no es amor, Andrés. Eso es esclavitud. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname, mamá. No sé cómo salir de esto. Y por primera vez, lo vi derrotado. Le ofrecí agua de la jarra que estaba en la mesa, pero ni siquiera la tocó. Se pasó las manos por el rostro, despeinándose, como si quisiera arrancarse la culpa. En ese momento comprendí que Camila no solo lo había manipulado, lo había vaciado. Él ya no era dueño de sí mismo. Y lo peor, lo había permitido. Me contó que había vendido algunos muebles de la casa para cubrir gastos. Sentí un golpe en el pecho. Esos muebles eran piezas únicas, elegidas en viajes y subastas. No eran simples objetos, eran parte de mi historia. Al oírlo, apreté los labios para no llorar. Estás destruyendo lo que yo construí con mis manos. Fue lo único que le dije, y esas palabras lo quebraron. Andrés se levantó tambaleando. Caminó hasta la ventana y la abrió de golpe, buscando aire. El viento frío entró a la habitación y movió las cortinas viejas. Se quedó mirando hacia la nada, con los hombros caídos. Era la imagen de un hombre roto. Y yo, su madre, tenía que aceptarlo, había caído demasiado bajo. No supe si quería abrazarlo o dejarlo ir. Mi instinto maternal me pedía protegerlo, pero mi corazón herido me gritaba que ya no podía salvarlo de sí mismo. Lo dejé estar, sin moverme, sin tocarlo. Era su batalla, no la mía. Y en su derrota yo encontraba una enseñanza amarga. No todos los hijos saben honrar a quienes los levantaron. Cuando finalmente se dio la vuelta, tenía el rostro devastado. «Ayúdame, mamá». Esa súplica me atravesó, pero no respondí de inmediato. Lo miré con una calma que lo desconcertó. Porque en el fondo sabía que ya no podía cargar con su peso. Si quería salvarse, tendría que hacerlo solo. Salió de la habitación tambaleándose, sin despedirse, sin un gesto de cariño. El olor a whisky quedó impregnado en el aire, como un rastro de su caída. Yo me quedé sentada, mirando la puerta cerrada, con un silencio espeso que me envolvía. No lloré. No había lágrimas suficientes para ese momento. Y mientras el eco de sus pasos se alejaba, entendí que ese hijo que crié ya no existía. Había quedado enterrado bajo la sombra de su propia cobardía. Me recosté despacio en la cama y cerré los ojos. El dolor estaba ahí, sí, pero también una claridad nueva. No podía detener la caída de Andrés, pero sí podía detener la mía. Y esa diferencia lo era todo. El día que tanto había esperado llegó sin aviso, como si la vida hubiera decidido que ya era momento. Desperté con un presentimiento extraño, un cosquilleo en la piel que no sentía desde hacía años. La enfermera entró con una sonrisa discreta y me dijo que todo estaba listo. En sus ojos había complicidad. Me levanté con calma, me peiné frente al espejo roto de la habitación y me puse el abrigo más sencillo que tenía. No necesitaba lujo, solo dignidad. Un auto negro me esperaba en la entrada del asilo. No era la limusina que alguna vez usé para viajes de negocios, pero era suficiente. El chofer abrió la puerta y me ayudó a entrar. Mientras avanzábamos por las calles, mi corazón latía con fuerza. No era miedo, era algo más profundo, la certeza de que ese día cambiaría mi historia. Cuando la mansión apareció frente a mis ojos, sentí que el aire se me atoraba. Ahí estaba, imponente, con sus portones altos y su fachada de piedra clara. En el jardín impecable había flores nuevas, aunque mal cuidadas, y un par de coches de lujo estacionados. Reconocí uno de inmediato. Era un modelo reciente, comprado seguramente con dinero salido de mis cuentas. Apreté los labios, guardando la rabia para lo que venía. Cruzamos la entrada y el eco de mis pasos en el mármol me devolvió a la vida. No había caminado esos pasillos desde hacía meses, pero cada rincón seguía siendo mío. Las lámparas de cristal brillaban como antes, aunque su luz no podía ocultar la falsedad que ahora llenaba la casa. Respiré hondo y avancé, con la cabeza erguida, como si nunca me hubieran sacado de ahí. Camila apareció en el vestíbulo, sorprendida de verme. Llevaba un vestido verde de diseñador, ajustado a su cuerpo, y joyas que me dolió reconocer. Eran mías. Su sorpresa se transformó en rabia al instante. «Esta casa es mía», gritó,
como si al decirlo pudiera convertir la mentira en verdad. No levanté la voz. Saqué lentamente la carpeta de documentos que mi abogado me había entregado y la puse sobre la mesa de la sala. No, Camila. Esta casa, cada lámpara de cristal, cada jardín impecable, siempre fueron míos. Mis palabras sonaron firmes, sin temblor. Ella se quedó helada, incapaz de moverse. Andrés llegó corriendo desde el comedor elegante, con el rostro desencajado. Al ver los papeles, palideció. ¿Cómo? Toda mi vida pensé que era herencia de papá. Lo miré con una mezcla de ternura y decepción. No, hijo. Todo lo que tienes, todo lo que disfrutas, me pertenece a mí. Su voz se quebró y dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El abogado, que había entrado conmigo, abrió la carpeta y mostró los documentos frente a todos. Escrituras, registros bancarios, firmas legales. Era irrefutable. La mansión, las cuentas, las propiedades, las empresas. Todo llevaba mi nombre. Camila se abalanzó hacia los papeles, pero el abogado los retiró a tiempo. Su grito desesperado retumbó en las paredes de mármol. «Usted no puede hacerme esto», vociferó. Yo la miré con calma, con esa serenidad que solo da la verdad. «Ya lo hice. Desde hoy, ni tú ni tu marido tienen derecho a nada». Mis palabras no eran venganza, eran sentencia. Y la sentencia estaba escrita desde mucho antes de que intentaran borrarme. Los empleados de la casa empezaron a salir de sus rincones. Habían visto todo, habían escuchado todo. Nadie se puso del lado de Camila. Todos me miraban a mí, con respeto, con un alivio que no esperaba. Era como si estuvieran esperando este momento desde hacía meses. Yo había vuelto, y con mi regreso también regresaba el orden. Andrés bajó la cabeza y no pudo sostener mi mirada. Camila lloraba de rabia, golpeando el suelo con sus tacones como una niña caprichosa. Yo no moví un dedo. Solo observaba cómo su máscara se caía frente a todos. El lujo que presumía, las joyas que lucía, los coches que manejaba, todo se desmoronaba en un instante. El abogado cerró la carpeta y me la entregó con solemnidad. Sentí el peso de mi vida en esas hojas, pero también la ligereza de recuperar lo que era mío. Miré alrededor, recorriendo con la vista los cuadros, los muebles, las ventanas grandes. Todo volvía a mí, no porque lo reclamara, sino porque nunca había dejado de ser mío. Salí al jardín, respirando el aire fresco, y me detuve frente a la fuente. El agua caía con suavidad, como si celebrara mi regreso. Cerré los ojos un instante y sonreí. No era un final, era un comienzo. Y mientras atrás de mí se escuchaban gritos y sollozos, yo me quedaba con la paz de saber que la verdad había salido a la luz. Ese día entendí que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, con papeles firmados y cabezas agachadas. Y en ese silencio encontré mi victoria más grande. Cuando Camila entendió que todo estaba perdido, su rostro se transformó en una mueca grotesca. Intentó sostener la dignidad, pero el temblor en sus manos la traicionaba. Andrés, a su lado, parecía un hombre vacío, sin fuerza ni palabras. Yo me quedé de pie frente a ellos, con la carpeta en la mano, y sentí un silencio pesado llenar la mansión. Era un silencio distinto al del asilo. Este tenía sabor a justicia. Ordené al abogado que notificara la decisión de inmediato. Los papeles estaban listos, firmados, sellados. Ya no había espacio para apelaciones ni excusas. La mansión, las cuentas, las empresas, todo regresaba oficialmente a mí. Camila abrió la boca para protestar, pero el abogado levantó un dedo y la calló con la fuerza de la ley. Por primera vez, no era yo quien imponía silencio, era el peso de la verdad. Los empleados comenzaron a moverse, como si hubieran estado esperando esa señal. 2 de ellos retiraron el equipaje de Camila y Andrés, colocándolo en la entrada. Maletas llenas de ropa de diseñador, bolsos caros, joyas que no les pertenecían. Todo parecía brillar con un lujo vacío, porque lo que no se construye con dignidad siempre termina siendo basura con brillo. Camila lloraba, gritando que yo no podía dejarla en la calle. Su voz era un eco desesperado que rebotaba en los pasillos. Andrés intentó abrazarla, pero ella lo empujó, culpándolo de su derrota.
Verlos discutir frente a mí me reveló la fragilidad de su alianza. No era amor lo que los unía, era ambición. Y la ambición, tarde o temprano, se convierte en ruina. Cuando los portones se abrieron, la luz del sol entró de golpe en el vestíbulo. Era como si la casa también quisiera expulsarlos. Camila se resistió, llorando, pero fue inútil. Los empleados la acompañaron hacia afuera con respeto, pero sin compasión. Andrés salió detrás, arrastrando los pies, sin mirar atrás. Esa imagen se grabó en mi memoria, mi hijo y su esposa, derrotados, alejándose de lo que nunca fue suyo. Me quedé sola en medio del vestíbulo, escuchando el eco de mis propios pasos sobre el mármol. Miré las lámparas de cristal encendidas, los cuadros colgados, los muebles que habían sido testigos de tantas historias. No sentí triunfo, sentí alivio. Era como si la mansión respirara de nuevo, como si hubiera recuperado su esencia al librarse de la mentira. Los empleados se acercaron poco a poco. Una de las cocineras, que me vio criar a Andrés, tomó mi mano con lágrimas en los ojos. «Bienvenida a su casa, doña Mercedes». Ese gesto me estremeció. Ellos también habían sufrido en silencio, obligados a servir a quienes nunca los miraron con respeto. Ahora, con mi regreso, también recuperaban algo de su dignidad. Me dirigí al comedor elegante. La mesa estaba puesta, con manteles de lino y copas de cristal. Camila había dejado todo preparado para una cena que nunca se celebraría. Me senté en la cabecera, en el lugar que siempre me había correspondido. Tomé una copa vacía y la levanté en el aire, como un brindis silencioso con los que aún me acompañaban. Recordé el asilo, las camas oxidadas, las sopas aguadas. El contraste me sacudió. Esa memoria no me llenaba de rencor, sino de gratitud. Gracias a ese dolor, entendí que la riqueza verdadera no está en las cuentas del banco ni en las propiedades, sino en la capacidad de resistir sin perder la esencia. Y yo lo había hecho. El abogado se acercó una vez más. Todo está en orden, señora. Desde hoy nadie podrá cuestionar su lugar. Asentí sin decir palabra. Sabía que el camino no terminaba ahí. Había heridas que nunca sanarían, sobre todo con Andrés. Pero al menos la justicia estaba hecha. Y eso me bastaba para dormir tranquila. Caminé hacia el jardín impecable. El sol caía sobre las flores, iluminando cada pétalo con un brillo nuevo. Me senté en una banca de hierro y respiré profundo. Por primera vez en meses, el aire olía a hogar. El murmullo del agua en la fuente me devolvió calma. Pensé en mi esposo, en todo lo que construimos juntos, y sentí que al fin estaba honrando su memoria. Las sombras de la tarde fueron cubriendo poco a poco los muros de la mansión. No había ruido, no había gritos, solo silencio. Pero esta vez no era el silencio de abandono, era el silencio de un lugar que volvía a reconocer a su dueña. Y yo, con lágrimas contenidas, entendí que había recuperado más que bienes. Había recuperado mi respeto. Me levanté del banco y caminé de regreso a la casa. Cada paso resonaba firme, distinto. Ya no era la mujer que salió humillada entre maletas y desprecios. Era la misma Mercedes Valdés Herrera que había levantado un imperio con esfuerzo y que ahora lo volvía a sostener con dignidad. Recorrer de nuevo los pasillos de mi mansión fue como caminar entre recuerdos vivos. Cada rincón me hablaba. Las paredes de mármol reflejaban mi sombra, las lámparas de cristal arrojaban destellos sobre mis manos, y los retratos familiares me devolvían miradas que parecían pedir perdón. Ya no me sentía una intrusa. Era la dueña legítima regresando a ocupar el lugar que jamás debía abandonar. Subí despacio las escaleras principales, acariciando el barandal que tantas veces limpié con cuidado. Recordé las noches de fiestas, los viajes que planifiqué desde ahí, las despedidas y bienvenidas. La casa tenía memoria, y en cada rincón estaba mi huella. No importaba cuánto hubieran intentado borrarla, seguía ahí, grabada en la madera, en las paredes, en los espejos. Entré a mi recámara. El olor había cambiado, pero la esencia seguía. Las cortinas de lino se mecían suavemente, y los muebles de diseño aún ocupaban su lugar. Caminé hasta el tocador, abrí un cajón y ahí estaba, mi joyero. Lo abrí con manos temblorosas y encontré mis perlas, frías y brillantes como siempre. Me las puse despacio, como un acto de renacimiento.
No eran simple adorno, eran un símbolo de mi historia intacta. Me miré en el espejo. Por un momento vi a la mujer cansada que lloraba en una cama de hierro, con la manta áspera cubriéndole los hombros. Pero enseguida apareció la otra, la que viajaba en primera clase, la que dirigía empresas, la que firmaba contratos en bancos y hoteles boutique. Esa era yo. Esa siempre fui. Y esa volvía a mirarme con orgullo desde el reflejo. Bajé al comedor elegante. La mesa seguía puesta desde la última cena que Camila intentó organizar. Copas de cristal, platos finos, velas sin encender. Me senté en la cabecera, donde siempre había presidido. El silencio era tan profundo que pude escuchar mi respiración. Me serví agua en una copa y la levanté como un brindis conmigo misma. Era la celebración de mi regreso, de mi justicia. Los empleados entraron poco a poco, tímidos, como si dudaran si podían acercarse. Les hice un gesto con la mano y ocuparon sus lugares alrededor de la mesa. Nadie habló, pero sus ojos brillaban. Ellos también habían sufrido bajo el yugo de Camila. Ahora, al verme en mi lugar, comprendieron que el orden volvía. El respeto no se pide, se inspira. Y yo estaba de nuevo inspirándolo. Me levanté y caminé hasta el jardín impecable. El aire fresco acarició mi rostro, y el sonido del agua en la fuente me envolvió. Me detuve frente a las flores y cerré los ojos. Pensé en mi esposo, en cómo juntos levantamos cada ladrillo de esa casa, cada inversión, cada viaje que nos dio fuerza. No era solo una mansión, era el reflejo de una vida entera de esfuerzo. El sol se fue ocultando, pintando de naranja los muros de piedra. Me quedé de pie en medio del jardín, respirando profundo. No había rencor en mi corazón, solo paz. No buscaba venganza, buscaba justicia. Y la había conseguido. El silencio que me rodeaba ya no era de humillación, era de respeto. Ese cambio era el verdadero triunfo. Entré de nuevo al vestíbulo y acaricié la carpeta de documentos que reposaba sobre la mesa. El peso de esos papeles era más que legal, era simbólico. Cada firma representaba años de sacrificio, noches de desvelo, renuncias. Todo eso había sido puesto en duda, pero nunca arrebatado. Y ahora, en mis manos, se convertía en victoria. Caminé hacia una ventana grande y miré hacia afuera. La calle estaba vacía. Ni Camila ni Andrés regresaban. Sus voces se habían apagado en mi vida, como sombras que se desvanecen al amanecer. Me dolía la traición de mi hijo, pero no me destruía. Comprendí que el amor ciego puede hundir a cualquiera, pero la dignidad siempre rescata a quien decide levantarse. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre el mármol frío. Sentí cada paso como un acto de reconexión con mi casa, con mi historia. No necesitaba testigos ni aplausos. Bastaba con escuchar el eco de mis propios pasos para saber que había recuperado todo. El poder no estaba en las joyas ni en el dinero, estaba en volver a caminar sin miedo. Antes de ir a dormir, encendí todas las lámparas de cristal de la mansión. Una a una, hasta que cada salón quedó iluminado. La casa brillaba como nunca, bañada en luz. La observé desde la escalera y sentí un nudo en la garganta. No era un simple gesto, era la confirmación de que estaba viva, de que había regresado y de que nunca más me dejaría arrebatar lo que era mío. Subí a mi recámara, me recosté en la cama y miré el techo. La oscuridad me envolvía poco a poco, pero dentro de mí no había miedo. Había fuerza, había calma, había dignidad. Y mientras cerraba los ojos, susurré para mí misma: nunca subestimes el silencio de una mujer, porque allí nace toda su fuerza. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así mantener la frente en alto? Y si hoy, mientras escuchas esta historia, te sientes rechazada, olvidada o tratada como un estorbo por aquellos que deberían haberte amado, por favor, no dejes que eso defina tu valor. Tú no eres una carga. Tú eres raíz. Eres historia viva. Eres la base sobre la que tantas vidas se construyeron. Tal vez te hayan empujado al silencio, como hicieron conmigo, pero escucha bien, tu voz importa, tu vida importa, tu dignidad importa. Y aunque algunos se cieguen por la ambición o la soberbia, todavía hay personas en este mundo que verían un imperio entero en la sabiduría de tus palabras, en la calidez de tu abrazo. Recuerda todo lo que diste,
Las noches sin dormir, los sacrificios que nadie vio, los sueños que guardaste en un cajón para que otros pudieran cumplir los suyos. Quizás nunca te lo agradecieron como merecías, pero aquí te vemos. Escuchamos tu dolor. Y queremos que sepas algo. Todavía queda mucha belleza por vivir en tu camino. Tu dignidad es más fuerte que cualquier traición. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, aunque sea en silencio, aunque sea sola, con la cabeza en alto, incluso quienes te despreciaron terminan mirando hacia ti, reconociendo que la verdadera dueña de la historia siempre fuiste tú. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que te recuerden tu fuerza, tu valor y tu derecho a ser respetada. Porque la vida, incluso en la Edad Dorada, sigue teniendo giros inesperados, y tú mereces estar en el centro de tu propia victoria. ¿Te conmovió esta historia? Entonces tienes que ver lo que ocurrió cuando una madre, abandonada por su propio hijo a causa de su esposa, tomó una decisión inesperada, vendió todo, y él terminó sin nada, en la calle. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Por su esposa, mi hijo me abandonó en un asilo. Y cuando vendí todo, terminó en la calle. Un final que no podrás olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.